sexual. Yo no trabajo con la categoría de género, trabajamos con la categoría de diferencia sexual, es una línea muy importante dentro del feminismo que quedó relegada por todo el género. Sí. Entonces, cuando yo desde mi posición empecé a criticar la ideología queer, que la critico desde mi ángulo de diferencia sexual y desde mi filosofía realista, porque mi posición es el realismo, dentro de los nuevos realismos dentro de filosofía, cuando empecé a criticar la ideología queer o transgenerista o woke, como la quiera llamar, ahí se disparó la cuestión, empecé a ser tratada primero en privado, a expresarme malestar de mi posición transfóbica, biologicista, esencialista, de mi posición discriminatoria, que había mucho malestar entre las investigadoras del instituto, te citan a hablar, te piden una explicación, me citaron de protocolo de género para retirar una publicación de mi Facebook. O sea, ¿en la facultad existe una entidad o algo que vigila las cuestiones de género? Existen varias, existe un observatorio de género, existe protocolo, a mí me citaron de protocolo de género el CBC de la UBA, porque se había quejado una persona trans de una publicación mía que decía que el embarazo no era una autopercepción, eso era todo lo que decía, se ofendió, me invitaron de protocolo de género a retirar eso, y en la Facultad de Filosofía es transfeminista. La posición institucional de la facultad es el transfeminismo, no solo de la facultad, te diría de todo el Consejo Interuniversitario Nacional y del CONICET también, que está manejado, está apropiado por todas estas facciones, todas estas mismas facciones. La gente de buena voluntad cree que estamos hablando de incluir a personas, a determinadas personas con determinadas características. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando de una ideología, de una doctrina que ni siquiera es una teoría, porque los mismos ideólogos queer dicen que no es una teoría, es una especie de ficción, de narrativa, de relatos. El eje, te diría, claro, contundente, es la eliminación del sexo legal. Ahora, ¿por qué lo eliminan? Porque dicen que es una construcción cultural, como cualquier otra construcción. Ahora, no es una construcción cultural cualquiera, es una construcción cultural estigmatizante, binaria, excluyente, discriminatoria. Es una especie, algunos hablan del apartheid, hay un libro que se llama El apartheid del sexo. El sexo es una especie de construcción opresora. ¿Qué hay detrás de esto? Hay un desplazamiento, hay una sustitución del sexo por el género. Llaman sexo a lo que en realidad es género. El género es lo que hay que abolir por opresor. Género cultural, no el sexo. Ellos lo desplazan, lo convierten. Entonces, la propuesta de estos ideólogos es eliminar el sexo, registrar legal y sustituirlo por autopercepciones de género. Ese es el contexto en el cual estamos en Argentina, sobre todo a partir de la última gestión de gobierno. O sea, directamente ellos niegan la biología, porque esa expresión sexo asignado al nacer, que a mí, yo no entiendo cómo gente razonable puede usar esa expresión, porque es algo ridículo. No es solo no es gente razonable, eso está en la Ley de Identidad de Género. Sí, ya sé. El problema es que esa ley se aprobó y a partir de esa ley el sexo legal quedó eliminado. Claro. Ellos no niegan la biología, lo que dicen en realidad es que la biología es una construcción cultural. Entonces te dicen que el sexo es una construcción cultural, los óvulos, por ejemplo, es una construcción cultural teórica de la biología, bla, bla, bla. Entonces, acá se ha suscripto el Consejo Interuniversitario Nacional, estamos hablando. Ahora, yo digo de otras facultades, como por ejemplo la Facultad de Medicina, o la gente que estudia biología, o que estudia, no sé, física, cosas, digamos, materiales reales, ¿no reacciona frente a esto? Bueno, este es el problema que yo estoy viendo en CONICET, porque en CONICET me hicieron una última evaluación donde no me aprobaron un informe y se dice que mi posición es una amenaza a los derechos humanos, está lesionando derechos humanos y amenazo la supervivencia de las minorías sexuales. Ahora, eso me lo dicen a mí en una clara maniobra de censura. Ahora, yo digo, en CONICET hay biólogos, hay genetistas, hay gente que hace ciencias duras. ¿Qué le van a decir? ¿Que tiene que incluir en sus registros de diferencias sexuales, sus estadísticas de diferencias sexuales, tienen que incluir a las autopercepciones de género? Pues este es el acta de defunción de la ciencia argentina, es el acta de difusión de la filosofía primero, pues la filosofía tenemos una mirada crítica, realista de la realidad, criticamos los dogmas, criticamos...
Eso es filosofía, ese es el acta de defunción de la filosofía y es el acta de defunción de la ciencia en Argentina. Yo estoy intentando ver qué pasa con esto en CONICET, porque a mí me preocupa mucho. Ahora vos, volvamos al tema de la censura, o sea, primero fueron advertencias o fueron advertencias primero y finalmente te cancelaron un seminario, ¿es así? Finalmente me cancelaron varias cosas. Después esas advertencias se hicieron más voz populi, dentro y fuera de la facultad, investigadores que hablan de mi posición transexcluyente, que escriben artículos sobre mi posición transexcluyente, chat privados de profesores advirtiendo a alumnos sobre que mi línea de pensamiento no es la línea de pensamiento de la facultad. Imagínate una facultad que tiene una doctrina asumida. Sí. Bueno, este es el sumo. Y después empezaron las cancelaciones. Se me canceló un seminario, se me canceló una mesa redonda, se me hago una propuesta de paper y se me rechaza. Esto durante el último año esto fue sistemático, se me rechazó todo lo que propuse. ¿A qué se deberá, en tu opinión, que haya aprendido tanto en esos ambientes esta impostura, esta ideología? Porque hay mucha plata, hay muchas becas, hay muchos proyectos. Imagínate que ellos te inventan esto que es un derecho humano, entonces el Estado lo tiene que proteger, tiene que reeducar a la población. Ahí aparecen comisiones, aparecen áreas, aparecen departamentos, aparecen becas, aparecen proyectos, aparecen observatorios, aparece todo un cuerpo de burócratas para que el Estado cuide este supuesto derecho humano. Eso lo implantaron en la UBA, lo implantaron en CONICET también. En CONICET han montado un área de género y diversidad donde hacen estadísticas por autopercepción, según la gente se autoperciba. Por último, hay una cosa importante que vos decís, que es que el transgenerismo no existiría sin una industria farmacológica, todo este tema de las cirugías y demás, ¿no? Son los que financian esto, los grandes financistas de esto, claro, son los mismos beneficiarios, que son las megacorporaciones farmacéuticas, biomédicas, transhumanistas, que se convierten, esas megacorporaciones se convierten en organizaciones filantrópicas, tienen una rama filantrópica, empiezan a financiar a organizaciones de derechos humanos, o ellas mismas se convierten, empiezan a financiar a la ONU, empiezan a financiar a la Comisión Interamericana, y con financiaciones dirigidas, ¿no? Financiaciones direccionadas a determinados objetivos.